Bienvenido a uno de los casos más escalofriantes de la historia de Savannah, Georgia. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche abarcan estos relatos documentados. Era 1843, y algo extraño estaba sucediendo en el distrito histórico de Savannah, algo que se quedaría en susurros durante más de un siglo. Savannah, with its Spanish moss draped like frozen ghosts from ancient oaks, was already known as one of the most haunted cities in America. Lo que ocurrió en la casa de los Crowell en East Broughton Street no fue sobrenatural, pero el horror que se revelaría 35 contra 3 era terriblemente humano. La casa de los Crowell se elevaba 3 pisos, una fortuna amasada gracias al algodón y sobre todo gracias a la esclavitud del sur. Elijah Crowell era un hombre de negocios reconocido. Su nombre salía en los periódicos locales cada vez que hacía una donación a las instituciones de la ciudad. Su esposa, Mary Ann Duprey Crowell, era famosa por dar fiestas en donde se reunían los políticos y comerciantes más importantes de Savannah para hablar de política, negocios y las crecientes tensiones entre el norte y el sur. A ojos del mundo, los Crowell eran la aristocracia sureña en su máxima expresión, educada, refinada, dedicada a su forma de vida tradicional. Según la Oficina de Registros del Condado de Chatham, la plantación de Crowell tenía más de 70 esclavos, 30 de los cuales trabajaban en la casa. Los demás atendían los campos de algodón que se extendían más allá de la ciudad. Era un sistema edificado sobre el sufrimiento humano, aunque en su época tales arreglos no solo eran frecuentes, sino que se glorificaban como la base de la riqueza sureña. Pero lo que realmente hacía diferente a los Crowell no era la cantidad de esclavos que poseían, sino las extrañas desapariciones que comenzaron a suceder en su hogar. El primero en desaparecer fue un hombre al que los registros de propiedad solo conocían como Thomas, de unos 31 años. Según un diario de la ama de casa, Thomas no se presentó al trabajo la mañana del 16 de abril de 1843. La primera suposición fue que había tratado de huir, algo lo suficientemente frecuente en el sur anterior a la guerra como para que surgieran industrias enteras dedicadas a la captura y devolución de fugitivos. Se tomaron las medidas habituales. Se avisó a las plantaciones vecinas. Se puso un anuncio en el Savannah Republican y se contrató a cazadores de recompensas para que rastrearan los pantanos y bosques cercanos. Pero nunca encontraron a Thomas, ni rastro, ni huellas en el bosque, ni avistamientos en rutas de escape hacia el norte, ni cuerpo en los pantanos mortales que rodeaban la ciudad. Simplemente había desaparecido. En condiciones normales, una fuga de este tipo se habría destacado sobre todo por el perjuicio económico que suponía para el amo. Pero lo que sucedió a continuación en la casa de los Crowell convirtió esta primera desaparición en algo mucho más perturbador. En 6 semanas, 3 personas más desaparecieron en la propiedad. 2 mujeres llamadas Sarah y Elizabeth, y un hombre llamado William, todos identificados en registros históricos. Todos desaparecieron sin llevarse nada, sin dejar rastro de fuga y sin que ninguno de los otros esclavos supiera nada de sus planes o paradero. Las autoridades de Savannah se involucraron después de la cuarta desaparición, no porque les importara, sino porque ya era imposible ignorarlo. Más bien, el temor era que se estuviera gestando alguna forma de rebelión organizada. Esto fue menos de una década después de la rebelión de Nat Turner que había aterrorizado al sur, y cualquier comportamiento inusual de los esclavos se consideraba una amenaza para la seguridad. El capitán James Hartridge de la policía de Savannah fue asignado para investigar. Su primer informe del 12 de junio de 1843 decía: «La casa de Crowell parece segura, sin signos de salida forzada». Los demás sirvientes se mostraron verdaderamente confundidos sobre el paradero de sus compañeros desaparecidos. Señor Crowell keeps a tight rein on his holdings, and is especially upset by these losses. Lo que el capitán Hartridge no informó en su informe oficial, pero que más tarde compartió en una carta privada a su hermano en Charleston, fue su opinión sobre Mary Ann Duprey Crowell. «Hay algo en el comportamiento de la dama que me perturba.
Ella habla de los esclavos ausentes con una frialdad sorprendente, como si se tratara de objetos perdidos y no de seres humanos. Cuando le pregunté por la última desaparición, sonrió de una manera que no puedo explicar. La investigación podría haber terminado ahí. Otro caso sin resolver de esclavos fugitivos, si Elijah Crowell no hubiera enfermado repentinamente a fines de julio de ese año. Según el informe médico de la DRAW, William Bullock, Crowell began to suffer intense abdominal pain, vomiting, and progressive weakness that left him bedridden. Su estado se deterioró durante 2 semanas, con síntomas que desconcertaron a los médicos que acudieron a su cabecera. En su diario médico personal, el Dr. Bellinger says, en plus 2 ways. Bullock observó con suspicacia. Los síntomas que muestra el Sr. Crowell's symptoms were similar a los de envenenamiento por arsénico. Pero no tengo ninguna prueba de juego sucio. Sr. Crowell le cuida, cocinándole ella misma y negándose a que los criados le den la medicina. Elijah Crowell died once en 1843. Su muerte fue declarada por una inflamación gástrica de causa desconocida y fue enterrado con todos los honores en el cementerio de Bonaventure. El funeral fue un evento al que asistieron todos los ciudadanos más importantes de Savannah. Mary Ann Dupree Crowell se vistió de negro y mantuvo su rostro cubierto con un velo durante todo el servicio. Con la muerte de Elijah, la propiedad de la plantación y todo lo que contenía, incluidos los esclavos, pasó a su viuda. Era raro que una mujer administrara tantas tierras sola, pero Mary Ann demostró ser sorprendentemente buena en los negocios. En cuestión de meses, había reestructurado la forma en que se administraba la plantación, despedido a algunos capataces que había contratado su difunto esposo y establecido nuevas reglas para el personal doméstico. Fue en esta época que las desapariciones comenzaron de nuevo. Entre septiembre de 1843 y febrero de 1844, desaparecieron 7 personas más en la propiedad de los Crowell. A diferencia de los anteriores, estas desapariciones no levantaron sospechas oficiales. Mary Ann los denunció ante la policía, como era su obligación, pero su poder en la comunidad y sus donaciones al fondo policial hicieron que las investigaciones fueran superficiales. Lo que podría haber seguido siendo una serie de desapariciones sin resolver, llegó a un abrupto final con la llegada de Jacob Pearson, primo de Elijah Crowell de Philadelphia. Pearson, who had inherited a small piece of the Crowell business, arrived in Savannah in March 1844 to negotiate his part of the estate. Era un norteño cada vez más abolicionista, aunque había permanecido en contacto con sus parientes del sur por lealtad familiar e interés económico. Según su diario, que se encontró décadas después en un archivo de Filadelfia, Pearson se sorprendió de inmediato con el ambiente de la casa de Crowell. There is an aura of dread in the air. Escribió el 23 de marzo. Los sirvientes se mueven como sonámbulos, hablando solo cuando se les habla y evitando el contacto visual. Cuando pregunté por algunas personas que recordaba de mi anterior visita hace 3 años, me respondieron con silencio y miradas bajas. Prima Mary Ann dijo que había tenido algunos fugitivos, pero no parecía preocupada por esas pérdidas a su propiedad. Las sospechas de Pearson se intensificaron en sus 2 semanas. Había oído ruidos extraños en el sótano por la noche, ruidos que Mary Ann atribuyó al asentamiento de la casa cuando los mencionó en el desayuno. Había notado cómo el personal de la casa no entraba en algunas habitaciones si no se lo permitía, cómo se detenían en mitad de lo que estuvieran haciendo si escuchaban los pasos de Mary Ann en el pasillo. Lo más inquietante fue su relato sobre una anciana esclava llamada Ruth, que había estado con los Crowell durante más de 40 años. Una tarde, al encontrarla sola en la huerta, Pearson intentó hablar con ella sobre los desaparecidos. Según su diario, Ruth se negó a hablar, pero cuando Pearson la presionó, susurró: «No pregunte por ellos, señor. Nunca preguntes por ellos. Nunca aceptes comida ni bebida de la ama». Antes de que pudiera decir más, Mary Ann entró al jardín y Ruth volvió rápidamente a su trabajo, sus manos temblando mientras arrancaba malezas de entre las hierbas. Aquella noche Ruth se desvaneció. Mary Ann le dijo a Pearson en el desayuno que la anciana se había escapado durante la noche, una explicación que le pareció increíble dada la edad de Ruth y su apego de toda la vida a la casa. Su diario de ese día dice:
Ahora estoy seguro de que algo monstruoso sucede en esta casa. Ya no puedo seguir viviendo bajo este techo, pero tampoco puedo irme sin saber qué está pasando con estas desapariciones. Lo que hizo Pearson a continuación abriría el camino para resolver parcialmente el misterio. En lugar de enfrentarse a Mary Ann, inventó un viaje de negocios urgente a la ciudad y se alojó en el Hotel Pulaski. Desde allí llamó al capitán Hartridge, quien había llevado la investigación inicial el año anterior. Aunque Hartridge se resistió a reabrir el caso basándose en las sospechas de un forastero del norte, la conexión de Pearson con la sangre de Elijah Crowell le dio credibilidad. Juntos elaboraron un plan. Pearson regresaría a la casa de Crowell y declararía que se quedaría una semana más. Mientras tanto, Hartridge enviaría un policía de incógnito a vigilar la casa, especialmente de noche. Pearson también intentaría entrar en habitaciones que siempre estaban cerradas, como el sótano de donde provenían los ruidos. Pearson regresó a la casa de Crowell el 2 de abril de 1844. Mary Ann greeted him warmly enough, though he noted in his diary that her eyes calculate behind every smile. Le dijo que se quedaría más tiempo, que había tenido problemas con los papeles de la herencia y tenía que ir a Savannah. Ella no se opuso, aunque dijo que iba a preparar una cena para unos socios de negocios en 2 días y que quería que él fuera. La noche siguiente, mientras Mary Ann estaba en un concierto en St. la Iglesia Episcopal de John, Pearson intentó mirar en el sótano. Su diario relata lo que descubrió. La bodega principal no revela nada fuera de lo ordinario, simplemente el lugar habitual para guardar vinos, conservas y provisiones domésticas. Pero me di cuenta de que la pared trasera, tras un montón de muebles viejos, tiene restos de albañilería reciente. Un tramo de unos 6 pies parece haber sido sellado con ladrillos nuevos, pero han tratado de envejecerlo cubriéndolo de suciedad y telarañas. Ahora sé que hay una cámara más allá de esta pared, y sé que tengo que encontrar lo que hay dentro. Antes de que Pearson pudiera seguir indagando, fue interrumpido por la llegada de Mary Ann del concierto. En su prisa por abandonar la bodega sin ser visto, dejó caer un pañuelo bordado con sus iniciales, error que le costaría caro. A la cena del día siguiente, Mary Ann se desvivió por su primo político, llenándole el vaso y sirviéndole de cada plato. Pearson, consciente de su observación, simuló comer y beber mientras arrojaba la mayor parte de lo que ella le servía. Pero aún así, dijo que se sentía cada vez más enfermo a medida que avanzaba la noche. Cuando los invitados se fueron, Pearson se sentía como si estuviera repitiendo la última enfermedad de Elijah Crowell. Dolor de estómago, náuseas, debilidad. Sospechando de veneno, se retiró a su habitación e intentó vomitar. Su diario, cada vez más tembloroso, anota: he sido deshecho por mi propia imprudencia. El pañuelo me ha traicionado, y ahora pruebo el destino que creo que cayó sobre el primo Elías. He dejado por escrito una relación completa de mis sospechas y de mis pesquisas, que entregaré a mi ayuda de cámara para que la haga llegar al capitán H, si no sobrevivo a la noche. Jacob Pearson murió antes del amanecer. La causa de la muerte se declaró como indigestión aguda, probablemente provocada por mariscos en mal estado, ya que otros comensales de la cena sufrieron molestias estomacales al día siguiente. Mary Ann Dupré Crowell se mostró comprensiblemente afligida por esta segunda tragedia que golpeaba su hogar en menos de un año. La carta que Pearson había confiado a su ayuda de cámara nunca llegó al capitán Hartridge. El valet desapareció al día siguiente del funeral de su amo, llevándose con él todas sus pertenencias, incluido su diario. Mary Ann told authorities that the man had been paid and had left for Philadelphia to tell Pearson's family of his death in person. Nunca se le vio llegar a Filadelfia ni a ningún otro lugar. La historia podría haber terminado ahí. Otro misterio sin resolver en la historia de Savannah. El huracán provocó daños en toda Savannah, derribando edificios históricos. Entre ellas se encontraba la antigua casa de Crowell, ahora en manos de un naviero llamado George Harmon, que la había adquirido tras la muerte de Mary Ann Dupré Crowell en 1859. Al reconstruir el sótano destruido, los obreros encontraron la cámara secreta que Jacob Pearson había sospechado.
Lo que encontraron en su interior quedó registrado en un informe policial del 12 de octubre de 1868. Tras el muro oculto, una habitación de unos 15 pies cuadrados. En este espacio se hallaron restos humanos de al menos 12 a 15 individuos de todas las edades y ambos sexos. Los restos muestran signos de haber sido momificados de forma similar a la utilizada en preparaciones médicas. Algunos ejemplares parecen haber sido disecados sistemáticamente. El hallazgo conmocionó a Savannah. ¿Cómo pudieron tener lugar tales horrores en el vecindario más respetable de la ciudad? ¿Y quién podría ser el culpable? La respuesta estaba en un pequeño diario de cuero que había pertenecido a Mary Ann Dupree Crowell, guardado en el ático de la casa y olvidado tras su fallecimiento. El diario, que abarca de 1842 a 1859, reveló una mente de una curiosidad científica excepcional y una total falta de moralidad. Mary Ann, aparentemente, se interesó por la anatomía humana cuando era una niña en París, donde su padre era diplomático. Las mujeres tenían prohibido estudiar medicina, pero ella había asistido a algunas clases disfrazada de muchacho. Su interés por el cuerpo humano, especialmente por las diferencias fisiológicas entre razas, se había convertido en una obsesión cuando se casó con Elijah Crowell y se mudó a Savannah. En el diario, ella anotaba sus investigaciones clínicas. Las personas desaparecidas de la casa Crowell no habían escapado. Habían sido elegidas para las disecciones anatómicas de Mary Ann. Ella relató que les inyectaba sedantes para dejarlos inconscientes y luego los trasladaba a su laboratorio secreto. Allí realizó disecciones y cirugías experimentales, tomando notas detalladas sobre lo que ella llamó la fisiología negra. Tal vez lo más inquietante eran sus apuntes de experimentos con venenos, en los que probaba diferentes sustancias tóxicas en animales para estudiar sus efectos. Elijah, descubrió, no había sido su primer víctima de envenenamiento, sino la culminación de una serie de experimentos en esclavos. Cuando empezó a indagar por las desapariciones en la hacienda, ella le aplicó pequeñas dosis de arsénico durante semanas para simular una enfermedad natural. La muerte de Jacob Pearson había seguido el mismo patrón después de que se acercó demasiado a descubrir su proyecto. La entrada de su diario sobre su muerte fue escalofriante. El primo Jacobo resultó ser más resistente de lo que esperaba, probablemente por haber evitado en parte el vino envenenado. Pero el resultado fue bueno. Sus valores norteños no habrían entendido mis aportes científicos. Las autoridades de 1868, ante tales revelaciones sobre crímenes de hacía décadas por una mujer ya fallecida, optaron por el silencio. Los restos encontrados en el sótano fueron enterrados en una tumba sin nombre en Laurel Grove Cemetery. El diario de Mary Ann fue archivado en la policía, pero luego desapareció. Probablemente fue destruido o sustraído por alguien relacionado con las familias nombradas en él. Durante casi un siglo, la historia permaneció enterrada, asomándose de vez en cuando en murmullos, pero nunca reconocida en la historia oficial de Savannah. No fue hasta 1952 que la historiadora Margaret Walton, mientras investigaba para un libro sobre crímenes extraños del pasado de Georgia, encontró suficiente evidencia corroborativa para reconstruir la línea de tiempo básica de lo que había sucedido en la casa de Crowell. Incluso entonces, su relato publicado fue censurado, con nombres alterados y detalles más perturbadores eliminados. La extensión total del horror de lo que hizo Mary Ann Dupree Crowell no se reveló hasta 1967, cuando la renovación de la antigua sede de la policía descubrió una caja sellada con los documentos personales del capitán Hartridge. Entre ellas, una copia del diario desaparecido, que él mismo había copiado antes de que desapareciera el original, así como sus propias notas sobre el caso, lamentando no haber seguido la pista más de cerca tras la primera desaparición. Hoy en día, el edificio que una vez fue la casa de Crowell se mantiene en pie en East Broughton Street, aunque dividido en apartamentos y espacios comerciales. La mayoría de sus actuales habitantes desconoce los horrores que una vez tuvieron lugar entre sus muros, pero a veces los nuevos inquilinos juran oír ruidos en las partes selladas de la antigua bodega, como arañazos muy tenues en el ladrillo,
Historiadores y criminólogos que han analizado el caso creen que Mary Ann Dupree Crowell podría haber sido una de las primeras asesinas en serie registradas en Estados Unidos, superando en décadas a otros casos más conocidos. Lo que la hace 3-5 notable no es solo el número de víctimas, sino la manera científica en que planeó sus crímenes. En 1859, Mary Ann murió mientras dormía a los 63 años. Una muerte tranquila para una mujer que tanto daño había hecho. El médico que certificó su muerte no vio nada sospechoso. Fue sepultada al lado de su esposo en el cementerio Bonaventure, con una lápida que decía: una mujer de raro intelecto y refinamiento. Nunca se supo qué impulsó a Mary Ann Dupree Crowell a cometer tales actos. ¿Simple curiosidad científica sin ética? ¿Algún trauma psicológico oculto tras su peculiar educación en los círculos diplomáticos europeos? ¿O algo peor, una convicción de su derecho a manipular a otros seres humanos como si fueran especímenes? Lo que es seguro es que la historia de la Casa Crowell es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Savannah. Una historia ya de por sí oscura. Es un recordatorio de que el verdadero horror no necesita lo sobrenatural, sino la crueldad humana cuando la empatía falla y el poder se descontrola. En 1968, la última copia conocida del diario de Mary Ann fue sellada en los archivos de la universidad, considerada demasiado perturbadora para ser leída. El historiador que la estudió antes de su secuestro dijo: lo que impacta no son solo las descripciones anatómicas, sino la falta total de conciencia de que sus objetos eran seres humanos. Se les menciona en todo momento como especímenes, con números en vez de nombres. Quizás sea la más completa documentación de la deshumanización del sistema esclavista que haya leído en 30 años de investigación histórica. Los turistas que recorren el distrito histórico de Savannah pasan por delante de la antigua casa de Crowell sin siquiera mirarla. No hay placa, no hay señal de los horrores que una vez se desarrollaron tras su hermosa fachada. Los guías que hacen recorridos fantasmagóricos por la ciudad casi nunca hablan de Mary Ann Dupree Crowell. Se quedan en leyendas más digeribles y relatos de fantasmas románticos. Pero en algunos círculos académicos, el caso se sigue analizando como ejemplo de cómo los horrores del pasado pueden esconderse en lo que conservamos y celebramos. La arquitectura que admiramos esconde tras su belleza oscuros secretos, recordatorios de que la historia que recordamos no siempre es toda la verdad. Lo más inquietante de la historia es lo bien que se mantuvo oculta durante tanto tiempo. La complicidad de la élite de Savannah del siglo XIX en ocultar la verdad revela una renuencia colectiva a reconocer la realidad más oscura de su sociedad. Aún hoy, algunos descendientes de las familias nombradas en el diario de Mary Ann prefieren que la historia no se cuente, pero la historia siempre se revela poco a poco. Como la cámara oculta en el sótano de Crowell, descubierta por fuerzas más allá de la comprensión humana, la verdad emerge a pesar de nuestros intentos de ocultarla. Y cuando lo hace, tenemos que mirar no solo los horrores individuales de una mujer, sino el sistema que le permitió llevarlos a cabo durante tanto tiempo. El caso Crowell dejó una marca más allá de la historia. Plantea preguntas incómodas sobre cómo recordamos el pasado, qué historias elegimos recordar y cuáles preferimos olvidar. Nos invita a observar con nuevos ojos los edificios y calles de ciudades como Savannah y darnos cuenta de que tras su belleza se esconden historias de explotación y violencia. Al final, lo más aterrador del caso Crowell no es lo que sucedió dentro de esas paredes, sino lo cerca que estuvimos de que nunca se descubriera. ¿Cuántas más historias como esta podrían estar ocultas bajo las fachadas de nuestros barrios históricos, esperando ser descubiertas por una tormenta, una renovación o un detective curioso? Para quienes la recorren hoy, especialmente al caer la tarde y cuando las sombras se alargan sobre sus adoquines, los edificios adquieren otro matiz al conocer los horrores que podrían esconderse tras sus muros. No fantasmas ni espectros, sino horrores muy reales de la historia humana. Nos recuerdan que los verdaderos monstruos no son los monstruos imaginarios, sino los hombres y mujeres que caminan entre nosotros, sus monstruosidades ocultas tras máscaras de respetabilidad. En 1956, un estudiante graduado llamado Thomas Mercer
tropezó con algunas cartas dirigidas por Mary Ann a un médico francés, el doctor Henry Beaumont, con quien al parecer se había estado escribiendo durante años. Las cartas, descubiertas en un archivo de París, aludían en términos codificados a su investigación personal y a la solicitud de instrumental médico poco común en América en aquella época. Las respuestas de Beaumont dan la impresión de que pensaba que estaba haciendo un trabajo científico real, tal vez ignorando sus métodos o quiénes eran sus sujetos. Una carta de septiembre de 1846 nos ofrece una rara visión de lo que pensaba Mary Ann. Las restricciones que se imponen a las mujeres científicas son insoportables. Mientras los hombres mediocres publican sus trabajos mediocres aclamados, yo debo ocultar mis mejores estudios. Sin embargo, he hecho observaciones sorprendentes sobre la estructura interna del cerebro del negro, en comparación con lo que se ha escrito sobre el de los europeos. Las diferencias son sutiles, pero son exactamente donde yo había teorizado que estarían. La carta continúa con términos técnicos que Mercer no entendía. Al no ser médico, anotó en su diario de investigación que había enviado copias a un patólogo para que las revisara, pero no hay evidencia de que esto haya ocurrido o de cuáles fueron sus conclusiones. Las notas de investigación de Mercer se detienen abruptamente en diciembre de 1956, con una nota de que le habían aconsejado a su supervisor académico que buscara mejores temas para un joven y prometedor historiador. Las cartas que encontró fueron retiradas más tarde del archivo de París. Se desconoce su paradero. En 1963, mientras renovaban el cementerio de Bonaventure, los trabajadores tropezaron con la parcela de la familia Crowell mientras cavaban nuevos sistemas de drenaje. Según el registro de mantenimiento, cuando el ataúd de Mary Ann se dañó accidentalmente, los sepultureros descubrieron que estaba lleno de rocas y arena del peso de un cuerpo humano. No había rastro. Este hallazgo se mantuvo en secreto, y el ataúd dañado se volvió a sellar y enterrar con poca documentación. El sepulturero que lo anotó en el libro de registro de mantenimiento fue sustituido al mes siguiente, y las siguientes copias del libro no hacen referencia a ello. Este descubrimiento ha llevado a algunos de los pocos historiadores que conocen el caso a preguntarse: ¿había previsto Mary Ann su eventual descubrimiento y preparado su desaparición simulando su muerte en 1859? Nunca más fue vista con vida, pero tampoco hay evidencia de que el cuerpo enterrado en el cementerio de Bonaventure no fuera el suyo. Su destino es desconocido. En 1857, 2 años antes de su supuesta muerte, Mary Ann vendió la mayor parte de sus bienes en Savannah y transformó gran parte de su fortuna en oro y joyas fácilmente transportables. Según los registros bancarios encontrados en 1969, retiró casi todo el dinero que le quedaba en la semana anterior a su muerte. El albacea de su testamento, el abogado William Sheffield, informó de que en sus cuentas personales apenas se hallaron pequeñas cantidades, aunque parecía que esperaba dejar una fortuna mayor. Las cartas personales de Sheffield, archivadas en la Georgia Historical Society, muestran su desconcierto. No puedo explicar la diferencia entre lo que la Soria Crowell me hizo pensar que sería la pena de su propiedad y lo que se ha encontrado en realidad. Es como si gran parte de su fortuna hubiera desaparecido en las semanas previas a su muerte. Nunca se llevó a cabo una investigación sobre esta anomalía, ya que lo que quedaba de su fortuna era suficiente para cubrir los pequeños legados que dejó en su testamento, principalmente a instituciones científicas europeas. Otro documento extraño salió a la luz en 1965, un manifiesto de pasajeros del barco de vapor Carolina, que zarpó de Savannah hacia Liverpool el 23 de abril de 1859. 3 días después de que Mary Ann Dupré Crowell fuera supuestamente enterrada en el cementerio de Bonaventure. En el manifiesto figura una pasajera llamada Marie Dupont, viuda que viajó sola y que pagó su pasaje en oro. La descripción física para aduanas se parece mucho a Mary Ann, una mujer de unos 60 años, 5 pies, 4 de altura, cabello gris y ojos azules muy penetrantes. Los registros aduaneros británicos indican que Marie Dupont llegó a Liverpool el 12 de mayo de 1859, pero no se ha encontrado rastro de ella en Inglaterra. Pero una Marie Dupont de la misma descripción
Figura en el registro de huéspedes de un pequeño hotel de París en junio de ese año. El registro muestra que permaneció solo una semana y luego partió a un destino desconocido. La última pista llegó en 1967, cuando un coleccionista de libros raros de medicina adquirió en una subasta en Ginebra un lote de revistas de anatomía. Entre ellas, un manuscrito titulado Estudios comparativos de la fisiología humana, escrito por M.D.C. en 1862, 3 años después de la supuesta muerte de Mary Ann. El manuscrito incluye dibujos anatómicos y notas similares a las de su diario de Savannah, aunque en lugar de comparaciones raciales, se centró en las diferencias entre grupos étnicos europeos. El manuscrito fue analizado por expertos familiarizados con el caso Crowell, quienes encontraron similitudes en la escritura y notación científica. Pero sin el diario original de Savannah para comparar, no se pudo llegar a una conclusión firme sobre la autoría. El manuscrito permanece en una colección privada. Su propietario se niega a someterlo a un análisis científico adicional por temor a devaluarlo. Si Mary Ann Dupré Crowell fingió su muerte y huyó a Europa, tendría unos 60 y tantos años cuando se escribió un manuscrito de Ginebra, vieja, pero aún capaz de estudiar. No hay constancia de la muerte de una mujer que se ajuste a su descripción en Suiza o países limítrofes en la década siguiente, lo que sugiere que pudo haber vuelto a trasladarse, posiblemente bajo una identidad diferente. La última mención conocida de alguien que podría haber sido Mary Ann es una carta de un profesor de medicina de la Universidad de Viena en 1868. Dice que lo consultó con una anciana americana, gran conocedora de anatomía, que le había dado consejos para su estudio. La retrata como reservada en cuanto a su historia, pero con un conocimiento de anatomía comparada que solo se puede obtener manipulando cadáveres. En la carta del catedrático no se cita el nombre de la dama, y nada más se sabe de ella en sus escritos posteriores. En cuanto a la casa Crowell en Savannah, su pasado dio otro giro oscuro en 1969. Una joven pareja que había comprado uno de los apartamentos en el edificio dividido comenzó a renovar su cocina. Detrás de una parte de la pared que había sido cubierta en remodelaciones anteriores, encontraron un pequeño espacio con un zapato de niño, dientes humanos y un frasco de vidrio con lo que parecían ser tejidos humanos conservados. La policía fue llamada, pero sin poder precisar cuándo fueron colocadas allí o por quién, la investigación fue cerrada. La pareja vendió el departamento poco después. Dijeron que ya no podían estar en el lugar sabiendo lo que había estado escondido en sus paredes. Desde entonces el edificio ha tenido varios propietarios. En la planta baja han funcionado diferentes negocios y arriba, apartamentos. Sus actuales propietarios no han notado nada extraño, aunque pocos conocen la historia del lugar. La parte sellada del sótano donde Mary Ann realizaba sus macabros experimentos nunca se ha vuelto a abrir. La entrada se ocultó durante las renovaciones de mediados del siglo XX. Quizá lo más inquietante sea que Mary Ann Dupré Crowell no fuera una anomalía, un monstruo aislado, sino la manifestación extrema de las actitudes de la sociedad en la que vivía. Sus explicaciones científicas de la crueldad se hicieron eco del racismo pseudocientífico de muchos académicos de su tiempo. Su uso de esclavos para sus propios fines, aunque excepcionalmente cruel, no era más que una extensión de un sistema que ya les negaba humanidad. La facilidad con la que se movía en la sociedad de Savannah, haciéndose pasar por una viuda refinada y culta mientras realizaba experimentos monstruosos en su sótano, demuestra la ceguera voluntaria de quienes la rodeaban. ¿Cuántos sirvientes o esclavos desaparecieron de las casas del sur y fueron anotados simplemente como pérdidas financieras en los libros de contabilidad? ¿Cuántas muertes naturales sin cuestionar ni investigar? El caso Crowell nos abre la puerta a esas sombras, insinuando que lo que conocemos de atrocidades históricas podría ser solo la punta del iceberg de horrores mucho más profundos. En 2003, un arqueólogo que inspeccionaba el área cerca de la antigua plantación Crowell, en las afueras de Savannah, tropezó con una serie de tumbas sin marcar que contenían los restos de unas 20 personas. El análisis forense reveló que los entierros databan de mediados del siglo XIX y eran típicos de personas esclavizadas de la época. Lo más importante, algunos de los esqueletos presentaban cortes limpias post-mortem,
como las que harían instrumentos quirúrgicos, no accidentes agrícolas o trauma violento. Aunque no se puede confirmar que fueran nuevas víctimas de la investigación de Mary Ann, la evidencia apunta en esa dirección. El arqueólogo que dirigió la encuesta, el Dr. Rebecca Johnson, en su informe señaló: estos restos revelan una historia de sufrimiento que va más allá de las atrocidades ya conocidas de la esclavitud. Las alteraciones post-mortem indican casi una manipulación clínica del cuerpo humano, sin respeto por el difunto. Es un grado de deshumanización que asusta incluso en una institución ya de por sí deshumanizadora. Los restos fueron enterrados de nuevo con honores en 2004. Asistieron representantes de varias iglesias negras de Savannah. Una simple piedra marca ahora el lugar. Aquí yacen los desconocidos. Negada su humanidad en vida, la reconocemos en la memoria. Para los visitantes actuales de Savannah, la historia de Mary Ann Duprey Crowell y la Casa Crowell es un recordatorio de que los lugares históricos son más que simples lugares para tomar fotografías de vacaciones. Son escenarios de dramas humanos reales, algunos terribles. Las fachadas de Savannah's Historic District esconden miles de historias, muchas de ellas olvidadas o silenciadas. Cuando la niebla de la noche llega desde el río Savannah y envuelve los edificios antiguos, uno puede imaginar los secretos que podrían haberse ocultado en esta ciudad de sombras. Los pasos amortiguados en las calles empedradas, los susurros tras las persianas, el intercambio clandestino de llaves, todo un mundo discreto que se mueve bajo la superficie. Mary Ann Duprey Crowell conocía bien esta sociedad y la utilizó para encubrir sus acciones. Su condición de viuda rica le daba una libertad poco común para una mujer de su tiempo. Su fama de intelectual excéntrica no llegaba a alarmar a su entorno, y sus víctimas eran personas cuyas desapariciones no alarmarían a quienes tenían el poder de investigar. Fue una tormenta perfecta de privilegio, oportunidad y crueldad calculada que le permitió pasar desapercibida durante años y posiblemente evitar la justicia por completo con su desaparición planificada. Si ella huyó a Europa a estudiar, habría vivido el resto de sus días en comodidad sin pagar por las vidas que destruyó. El caso Crowell fue cerrado por el Departamento de Policía de Savannah en 1968 por ser demasiado antiguo para reabrirlo. Los pocos papeles que quedaban del caso fueron donados a la Georgia Historical Society, donde aún se pueden consultar por investigadores acreditados. El acceso es público, aunque limitado, supuestamente para proteger la intimidad de los descendientes de las personas que figuran en los documentos. Cada octubre, en el aniversario del hallazgo de la cámara, un pequeño ramo de lirios blancos aparece en los escalones de la antigua casa Crowell. Nadie ha visto jamás quién los coloca allí, y los actuales habitantes del edificio desconocen el origen de la costumbre. Es un pequeño y enigmático homenaje, tal vez a las víctimas, tal vez a la fuerza de la narrativa. Como con la mayoría de los horrores históricos, el tiempo ha atenuado el impacto inicial del caso Crowell. Se ha convertido en un capítulo más en la historia de Savannah, mencionado en ocasiones en tours históricos de nicho, pero excluido de las narrativas históricas que se ofrecen a la mayoría de los turistas. La ciudad se exhibe con su mejor rostro al mundo, pero sus sombras permanecen desconocidas. Pero para aquellos que saben dónde buscar, las huellas de Mary Ann y sus crímenes aún se encuentran en la ciudad. El edificio en el que realizaba sus experimentos aún se encuentra en pie. La tumba falsa en Bonaventure Cemetery todavía lleva su nombre. Y en algún lugar, probablemente en una colección privada, en un archivo sin catalogar, tal vez para siempre perdido, sus diarios aún existen. El registro de una mente que buscó el conocimiento sin ética y trató a los demás como especímenes de estudio. Lo más aterrador del caso Crowell no es lo que sucedió en ese sótano, sino que pudiera suceder en absoluto, que una sociedad pudiera existir en la que algunas vidas contaran tan poco que su pérdida apenas se notara. Es un recordatorio de que el verdadero horror no se encuentra en lo sobrenatural, sino en la capacidad humana de deshumanizarse por completo. Como un historiador lo expresó en un estudio de caso de 2008, Mary Ann Duprey Crowell era una anomalía y una extensión de su tiempo y lugar. Sus actos eran extremos,
incluso para una sociedad esclavista, pero surgen de la misma desvalorización de las vidas negras que hizo posible la esclavitud. Reducirla a un monstruo es eludir la verdad más inquietante, que la monstruosidad puede surgir de los sistemas que construimos y los valores que normalizamos. Hoy en día, la sabana que visitan los turistas es una ciudad hermosa y encantadora, con su historia problemática cuidadosamente pulida y mostrada de manera selectiva. Los paseos en carruaje por el casco histórico narran historias de estilos arquitectónicos y leyendas románticas sin adentrarse en los horrores que presenciaron aquellos palacios. Los ghost tours se centran en fantasmas y no en atrocidades históricas. Pero para aquellos que quieren mirar más de cerca, la historia de Mary Ann Dupree Crowell y la Casa Crowell es una ventana al pasado que todavía nos informa sobre el presente. Nos recuerda que la historia no es solo lo que recordamos, sino también lo que hemos tratado de olvidar. Tal vez la última palabra la tenga Jacob Pearson, cuya entrada en el diario la noche antes de su muerte decía: «Hay algo en esta casa que no se puede entender, algo más que maldad humana. Creo que solo he arañado la superficie». Pero incluso ese vistazo me ha mostrado que algunas verdades, una vez vistas, no pueden ser olvidadas. Se quedan con nosotros, transformando para siempre la forma en que percibimos el mundo. Para quien haya leído sobre el caso Crowell, las calles de Savannah nunca vuelven a ser lo mismo. Detrás de cada fachada elegante puede esconderse una cámara secreta. Debajo de cada jardín cuidado, la posibilidad de tumbas sin marcar es una ciudad de secretos, algunas aún por descubrir, otros tal vez mejor dejar en paz.